Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Favano y hoy en Medicina Interna y Campos Clínicos 1 vamos a hablar en este seminario de insuficiencia cardíaca, una patología frecuente, compleja, donde en este seminario vamos a intentar dar los conceptos básicos para comprenderla. Vamos a hablar primero de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, fundamental para comprenderla y para poder diagnosticarla y tratarla. Vamos a hablar un poco de la clínica con la semiología y los exámenes complementarios básicos para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y luego vamos a hablar también un poco del tratamiento. La definición de insuficiencia cardíaca probablemente vaya a ser diferente, depende del libro que ustedes lean. Ahora sí, básicamente todas las definiciones nos hablan de un fallo de bomba del corazón que genera un déficit para que lleguen los nutrientes hacia los diferentes tejidos. Yo hoy les traje la definición de la Sociedad Argentina de Cardiología, pero podría haber sido la definición de la Sociedad Americana, de la Sociedad Europea. La sociedad, esta definición de la Sociedad Argentina de Cardiología nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, o sea, un conjunto de signos y síntomas que responde a la falla en la función de bomba del corazón, definida esta como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, en reposo y en esfuerzo, a pesar de condiciones de llenado adecuadas, o hacerlo pero a expensas de la elevación de las presiones de llenado. Para ver la importancia de la insuficiencia cardíaca en la salud pública, debemos hablar un poco de la epidemiología, de la prevalencia de esta enfermedad. En Argentina, alrededor de 400.000 personas padecen la enfermedad, según las últimas series. Aproximadamente el 1,5% de la población general es, y esta aumenta con la edad de esta patología. Se ve que es más prevalente en hombres, con una mediana de edad de 75 años. Se calculan 100.000 internaciones por año, por eso hablábamos de un problema en la salud pública, y alrededor de 50.000 muertes anuales. Y muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Para comprender la etiología debemos saber que la insuficiencia cardíaca en realidad es una consecuencia de otras enfermedades. Y entre esas enfermedades que producen insuficiencia cardíaca, por lejos la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria son las más frecuentes. Acordémonos también que cuando hablamos de enfermedad coronaria debemos tener en cuenta las patologías que producen enfermedad coronaria, como la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo. Entonces, si bien estas dos enfermedades, hipertensión, enfermedad coronaria, son las más frecuentes causas de insuficiencia cardíaca, también hay otras que son mucho menos frecuentes pero no despreciables, como son las valvulopatías, la obesidad, las patologías tóxicas como el alcoholismo, las cardiopatías congénitas o las enfermedades infecciosas, endocarditis, miocarditis. Bien, y entonces llegamos a la fisiopatología de esta enfermedad, que creo que es muy importante conocerla, por lo menos lo básico de ella, para llegar a comprenderla. La insuficiencia cardíaca es una patología compleja
que intervienen diferentes funciones desde la física, como la hipertrofia y la dilatación de los ventrículos, hasta las neurohormonales. Entonces, para conocerla, la enfermedad, debemos conocer la fisiopatología, y para llegar también a poder instaurar un tratamiento, como vamos a ver más adelante. Para empezar a hablar de la fisiopatología, entonces, de la insuficiencia cardíaca, les voy a dar este esquemita que es clásico, donde intentamos esquematizar una bomba. Si nosotros tenemos en cuenta la función correcta de una bomba, a la bomba, que en este caso la bomba va a ser el corazón, a una bomba le llega afluentes, o sea líquido, que en este caso va a ser sangre, cuando vemos en el primer esquema, y esa bomba, si funciona bien, impulsa la sangre hacia adelante. En este caso va a impulsar la sangre hacia los tejidos. Ahora bien, si vamos al esquema de abajo y vemos una bomba que está más chiquita, debilitada, todo el líquido, toda la sangre que le llega, no va a poder esta bomba impulsarla hacia adelante. ¿Qué genera esto? Y genera que no va a haber nutrientes hacia adelante, anterógrados, o sea, esa es la famosa falla que nosotros decimos falla de bomba anterógrada. Y también por detrás de la bomba va a empezar a haber una rémola de sangre, de líquido de sangre, ¿no? En este caso nosotros, porque estamos hablando del corazón, y esa rémola de sangre que va a haber por detrás de ese corazón insuficiente va a ser lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca retrógrada. Cuando hablemos, si se acuerdan de este esquema, cuando hablemos más adelante de fallo de bomba, signos y síntomas clínicos, va a ser más fácil para tener en mente y para reconocerlos. Entonces, y por lo tanto, si el esquema anterior lo pasamos a un esquema del aparato circulatorio, este es el esquema básico del corazón, sacado del Caíno, ¿no? del libro de cardio, que se lo recomiendo que lo tengan y que lo lean. Entonces, como decíamos, si nosotros vemos a la aurícula, si dividimos al corazón en dos, corazón izquierdo y corazón derecho, obviamente que esto es para hacer un esquema. Lo más probable cuando haya falla global del corazón. Es muy raro que haya falla de una sola cavidad, ¿no? Pero para tener un esquema, si nosotros decimos, bueno, tenemos el corazón izquierdo como función de bomba, y lo que no va a hacer es generar, y esa bomba falla, entonces toda la sangre que va a ir por delante del corazón, o que va a bombear el ventrículo izquierdo, va a ser insuficiente con los signos de astenia, de cansancio, característicos de la falla de bomba anterógrada. Y lo mismo por detrás de la aurícula izquierda, cuando hay rémora de sangre, lo que está inmediatamente por detrás del corazón izquierdo y de la aurícula izquierda es el pulmón, y eso nos va a llevar a efectivamente síntomas y signos respiratorios. Son los signos que nosotros vemos, ¿no? De congestión pulmonar, que por ejemplo los radiocrepitantes, o el paciente viene el clásico signo o síntoma en realidad de disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, todos signos y síntomas de congestión de los pulmones por la rémora sanguínea que el ventrículo izquierdo, que la aurícula izquierda no puede llegar a bombear hacia adelante. Y lo mismo si vamos al corazón derecho. Lo que hay inmediatamente por detrás, si hay una insuficiencia del corazón derecho, lo que hay inmediatamente por detrás
y que se pone en manifiesto como patología son las congestiones, congestión venosa. Acuérdense que acá tenemos los afluentes de la aurícula derecha, ¿no? Por ejemplo, las yugulares. Si hay una rémula porque ese corazón está insuficiente, vamos a ver aumento de las yugulares. Lo mismo de la insuficiencia de la venosa hacia la periferia con la congestión hepática o con los edemas de miembros inferiores. Obviamente esto que estamos hablando es a modo de esquema, ¿no? Y es como para diferenciar una insuficiencia clásica izquierda anterógrada o retrógrada, pero acuérdense lo que hablamos, generalmente los pacientes se presentan en forma global, con falla global. Perfecto. Ahora bien, para entender un poco lo que estuvimos charlando en principio, las etiologías que llevan a la insuficiencia cardíaca, básicamente tenemos tres efectos sobre el corazón. La sobrecarga de presión, por ejemplo, en la hipertensión arterial, la sobrecarga de volumen, por ejemplo, en las valvulopatías, y la disfunción regional del músculo cardíaco, por ejemplo, en las secuelas del infarto o en la enfermedad coronaria. Estas tres condiciones, sobrecarga de presión, de volumen y disfunción regional, van a llevar a este corazón a un aumento del trabajo cardíaco y a un aumento de la tensión sobre la pared. Ahora bien, hasta acá no hay una situación compleja, porque por ejemplo, aumento del trabajo cardíaco y aumento de la tensión sobre la pared también lo puede producir, por ejemplo, el ejercicio físico. Pero ¿qué sucede? Que cuando esa anoxa, la hipertensión, la valvulopatía, la enfermedad coronaria, se perpetúa en el tiempo, ahí sí comienza a haber un cambio estructural sobre el corazón. Entonces, por lo tanto, si cualquiera de esas noxas se mantiene en el tiempo sobre el músculo cardíaco, este va a generar mayor sobrecarga y esos cambios adaptativos van a empezar a claudicar. Lo que produce esa mayor sobrecarga va a ser hipertrofia y o dilatación. Habitualmente, primero, como todo músculo, ¿no? que tiene que sobrellevar una mayor carga, primero se hipertrofia y luego se dilata. Esto a su vez va a producir un aumento en el metabolismo del músculo cardíaco con una disminución en la contractilidad o una deficiencia en la contractilidad. Tanto la hipertrofia como la dilatación sí o sí producen una deficiencia en la función de bomba del músculo cardíaco. Por lo tanto, este aumento del metabolismo del músculo con la falla en la contractilidad lo que va a generar es una disminución del gasto cardíaco. Lo que genera la disminución del gasto cardíaco es un remodelamiento, por supuesto, cardíaco, con este feedback negativo que va a generar el remodelamiento cardíaco, menor gasto cardíaco, y este menor gasto, mayor remodelamiento. Pero también esta disminución, esta caída del gasto cardíaco produce una alteración neurohumoral. Y acá se van a activar varios sistemas neurohumorales, cada vez se estudia, cada vez aparecen más. De estos sistemas ustedes lo van a ver en los libros, hay varios de estos sistemas. Los más importantes, desde los mejor estudiados, pero desde el punto de vista fisiopatológico,
Pero no solamente eso, sino también es donde van a ir a actuar los fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca, son la activación del sistema simpático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos dos sistemas también interactúan entre sí, como vamos a ver ahora. Es por eso que nosotros lo debemos saber, lo debemos conocer, porque aparte, como dijimos, es donde va a ir a actuar muchos de los fármacos que tenemos para la insuficiencia cardíaca. Entonces, esta condición principal de la disminución del gasto cardíaco sobre el corazón va a terminar activando el tono simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si se acuerdan de Arti, cuando se aumenta el tono simpático, se producen varios cambios en el organismo, pero hay tres básicos que nos preocupan ahora a nosotros, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, va a aumentar el tono venoso y sobre todo se va a generar una vasoconstricción renal. En un principio adaptativo, luego patológico, porque esa vasoconstricción va a generar más aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por su parte ya estaba activado con la disminución del gasto cardíaco, lo que va a llevar a un aumento de la reabsorción de sodio y agua, condición que genera más feedback sobre la disminución del gasto cardíaco. Va a generar por lo que se genera un aumento del volumen con activación del angiotensina 2. Si recuerdan también, esa activación de la angiotensina va a aumentar el tono simpático. Entonces, todo este mecanismo genera un feedback entre ellos, que se van, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático se van potenciando. Y para colmo, o para colmo de males, digamos, para decirlo así, tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona como el sistema simpático actúan también en el remodelamiento cardíaco. Y entonces, a modo de esquema y para entenderlo, cuando hay una caída del gasto cardíaco, se produce una serie de, de cambios en el organismo que se empiezan a perpetuar entre sí. Hay un remodelamiento cardíaco con una alteración neurohumoral que van a llevar al aumento del tono simpático y a la activación del sistema renina-angiotensina. Esto es un círculo vicioso y autoperpetuable entre sí. Entonces, es importante porque es lo que nos va a explicar la clínica, los signos y síntomas del paciente, y también es el momento o el lugar donde podemos ir a actuar para cortar este círculo, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, esto que estuvimos charlando ahora un poco es un poco la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, por eso les decía que era compleja. Ustedes la van a ir a leer y obviamente nos van a seguir preguntando seguramente. Bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca hay varias clasificaciones y también hay clasificaciones que se fueron hasta modificando en el tiempo, no son los mismos los libros de insuficiencia cardíaca en cuanto a su clasificación, hablamos de ahora que hace 20 años atrás. Esta es una clasificación en estadios que me parece la más interesante de la sociedad americana. ¿Por qué interesante? Pues bueno, nos muestra, si ustedes ven el estadio A, es un corazón, digamos, que no tiene cambios, sin alteración, hasta un estadio D, con una insuficiencia cardíaca ya, digamos, refractaria terminal. En esto, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, pasa el tiempo, que era lo que hablábamos cuando estábamos charlando un poco de la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Entonces, este estadio, por eso te digo que esta clasificación me gusta, porque el estadio A
es donde nosotros podemos generar mayor intervención. Es el paciente que tiene hipertensión, tiene enfermedad coronaria, tiene diabetes, puede estar usando algunas drogas tóxicas, pero con un corazón que todavía está suficiente. Entonces, si nosotros actuamos ahí, es donde vamos a tener mayor rédito para que no se produzca un cambio estructural en el corazón y lleve a una insuficiencia cardíaca. Por eso lo mismo decimos que después pasamos por un estadio B con un cambio estructural pero sin síntomas, y ya el estadio C es donde el paciente tiene un cambio estructural y comienzan los síntomas. Ahora, y bueno, hasta el estadio D, como dijimos, que es una insuficiencia cardíaca ya de la terminal, de la refractaria. Entonces, lo importante de esto es que la medicina debería actuar lo antes posible, en el menor estadio posible, para tener un mayor rédito en ese paciente para que no se desarrolle la insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, así llegamos a la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, es decir, cómo se va a presentar esta patología en un paciente que nos viene a ver en el consultorio. Bueno, básicamente se va a presentar como signos y síntomas de una claudicación de una bomba, ¿no? Y en este caso la bomba es el corazón. Que si hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿se acuerdan en nuestro esquemita? Por detrás del corazón izquierdo están los pulmones, o sea, va a haber una rémola sanguínea y congestión sobre los pulmones. Como los signos son como la disnea paroxística nocturna. Y si hablamos del corazón derecho, va a haber una congestión venosa sobre esa rémola que el corazón derecho no puede bombear, y ahí uno de los signos y síntomas principales que se presentan son los edemas. Y entonces acá es a donde a mí me gusta apuntar, es que la fisiopatología, si se acuerdan del esquema primario que hicimos, nos va a imponer también y a decir la forma de presentación de una enfermedad, en este caso con una alteración en la bomba, una falla en la bomba con rémola sanguínea detrás, ¿no? Y presentación clínica de congestión pulmonar o congestión de los sistemas venosos. Entonces, y volviendo a nuestros esquemas que nos están ayudando en el día de hoy, cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, la congestión va a ser sobre los tejidos periféricos detrás, ¿no? Ahí vienen los edemas, la citis, la congestión hepática. Y cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda, la congestión habitualmente va a ser sobre el pulmón, con la congestión pulmonar, que va a dar cianosis, tos, disnea paroxística nocturna, ortopnea, disnea. Y si lo ponemos de nuevo en esquemas, si se acuerdan entonces, lo que hay por detrás del corazón izquierdo, generando insuficiencia cardíaca, son los pulmones, y los signos primordiales van a ser eso, insuficiencia cardíaca izquierda: la disnea, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. Acuérdense que hay algunos signos y síntomas que van a ser más sensibles y otros más específicos. La disnea es un signo muy sensible para insuficiencia cardíaca, pero es poco específico, es decir, hay muchas patologías que pueden producir disnea. En cambio tenemos del otro lado la disnea paroxística nocturna, que es un signo no tan sensible, o sea, no todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen disnea paroxística nocturna, pero sí es un signo muy específico, es decir, el paciente que viene con disnea paroxística nocturna tiene una muy alta probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. Y la presentación clásica de insuficiencia cardíaca derecha, no nos vamos a cansar de decirlo, es sobre la congestión venosa que hay detrás. Y ahí van a aparecer la ingurgitación yugular, la congestión hepática, con el reflujo hepatoyugular, la citis
y bueno, y lo clásico de la insuficiencia cardíaca, que son los edemas. Bien, cuando hablamos entonces de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, básicamente es clínico. Cuando hay algo clínico y bueno, y queremos sacar un poco el error del diagnóstico, se establecen determinados criterios. Este es el criterio de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que bueno, ustedes ahí lo tienen, lo pueden leer, habla de criterios mayores y criterios menores. Y después abajo ven en el cuadrito que para establecer el diagnóstico en esta escala o en esta tablita de insuficiencia cardíaca se necesitan dos criterios mayores y uno menor, o uno mayor y dos menores. Ahora, cuando nosotros es necesario, cuando tenemos este tipo de protocolos, saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. En este caso, vemos que los criterios de Framingham tienen una excelente sensibilidad con un valor predictivo positivo muy alto, 97%, es decir, lo más probable es que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca tenga disnea y estertores crepitantes. Ahora, el problema de los criterios de Framingham tienen una baja especificidad, es decir, dos criterios mayores, por ejemplo, que tenga ingurgitación yugular y edemas, nos puede hablar de otra patología que no sea la insuficiencia cardíaca. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan estos criterios para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Hay que tener en cuenta al paciente, no solamente los criterios. Bien, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Bueno, básicamente vamos a llegar con el interrogatorio, con el examen físico y con los exámenes complementarios que tengamos a nuestra disposición. La insuficiencia cardíaca tiene signos y síntomas que son variados. Es decir, si un paciente, nosotros tenemos en cuenta un paciente con disnea o sea, una disnea progresiva y edemas, no vamos a poder decir que es una insuficiencia cardíaca. Ahora, si con un buen interrogatorio, con un buen examen físico que vaya sumando datos y sobre todo después, si tenemos exámenes complementarios que nos ayudan, y va a ser mucho más fácil llegar al diagnóstico de insuficiencia respiratoria, de insuficiencia cardíaca. En cuanto a los exámenes complementarios, sí, son muchos, son variados y hay de los más económicos hasta la resonancia magnética para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero habitualmente no necesitamos llegar a tanto. Con el interrogatorio, examen físico y un electro y quizás una radiografía deberíamos llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y si tenemos dudas, ahí podemos pedir un ecocardiograma, o también el ecocardiograma sobre todo nos ayuda para el seguimiento del paciente, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando interrogamos a un paciente, debemos buscar o debemos hacer hincapié en dos cosas: en los antecedentes y en la enfermedad actual. Los antecedentes de los pacientes debemos buscar o indagar sobre los factores de riesgo. ¿Se acuerdan? A presentar hipertensión arterial o enfermedad coronaria sobre todo. Debemos saber si el paciente tiene estos antecedentes: enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, tabaquismo, lipemia, obesidad, cardiopatías congénitas, valvulopatías, entre otros. Y cuando hacemos hincapié sobre la enfermedad actual y necesitamos preguntar sobre los síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca, como la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, la ortopnea, entre otros, ¿no? Perfecto. Y
Lo otro que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es el examen físico. El examen físico, lo que vamos a ir a buscar va a ser variado, obviamente, porque es una enfermedad global. Pero bueno, si ustedes, lo importante acá es qué ir a buscar cuando nosotros tenemos en mente un paciente con insuficiencia cardíaca. Y ahí, si se acuerdan de la fisiopatología, es mucho más fácil para saber qué ir a buscar, que van a ser los signos de congestión pulmonar y los signos de congestión venosa. Ahora bien, cuando hablamos de daños estructurales del miocardio, el desplazamiento del ápex, sin lugar a dudas, es el más específico, no tan sensible, pero sí muy específico. Bueno, después vamos a ir a buscar soplos, taquicardia, ritmo irregular, tercer ruido. Los signos, como dijimos, de congestión sobre el pulmón van a ser los rales crepitantes y el derrame pleural, básicamente. Y los signos específicos y sensibles que vamos a ir a buscar sobre la congestión venosa es la ingurgitación yugular, es uno de los signos más específicos de la insuficiencia cardíaca. Bueno, después la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, la citis o los edemas. Yo lo marqué así o lo dispuse de esta forma por una cuestión más esquemática, pero bueno, se puede ir a buscar los signos porque yo lo marqué desde un punto de vista más fisiopatológico, pero bueno, se puede ir a buscar los signos de la forma que ustedes quieran, ¿no? Obviamente. Ahora bien, cuando llegamos a los estudios complementarios, debemos saber que cuando hay un corazón insuficiente y se expresa clínicamente, lo más probable es que ese corazón tenga alteraciones en el electrocardiograma. Es decir, y dicho de otra forma, un electrocardiograma normal es raro y pone en duda el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esto es muy importante y lo subrayo, ¿sí? Los cambios estructurales que vamos a ver sobre un corazón con insuficiencia cardíaca van a ser las ondas Q, los bloqueos de rama, la hipertrofia. Pero también podemos ver cambios en la conducción, como la fibrilación auricular, el aleteo y las arritmias complejas. Es decir, vuelvo a repetir, las alteraciones en el electro son muy frecuentes. Tan frecuentes que un electro normal pone en duda el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y bien, el otro estudio complementario que tenemos habitualmente en una guardia es la radiografía de tórax. Ahí vamos a ir a buscar signos de congestión pulmonar, como la redistribución de flujo, los cilios pulmonares congestivos o el derrame pleural, o los cambios estructurales sobre el corazón, que bueno, es la cardiomegalia, el aumento del índice cardiotorácico. Bueno, muy bien. Acá tenemos una radiografía de tórax frente que quería marcarles tres signos que son muy importantes de la insuficiencia cardíaca. Uno es esto, que es la redistribución de flujo, es decir, el flujo hacia los vértices, que se muestra como la famosa astas de ciervo. Lo otro que quería que vean es la congestión pulmonar, muy característico de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, luego es la medición del índice cardiotorácico, donde A más B sobre C debe ser menor a 0,5. Si es mayor, estamos hablando de cardiomegalia. Y bien, entonces luego llegamos al ecocardiograma. Para hablar de ecocardiograma tenemos varios puntos a favor. El ecocardiograma nos ayuda sobre todo a ver los diámetros, los volúmenes y el espesor del ventrículo izquierdo. Nos podemos medir la fracción de eyección, es decir, qué tan insuficiente está ese corazón que nosotros queremos estudiar.
Nos muestra trastornos de la motilidad del corazón, por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto y que ese músculo de esa cara, por ejemplo, lateral del corazón se murió, entonces vamos a ver trastornos específicos en la motilidad. Podemos ver las aurículas si están grandes, si están chicas. Sobre todo podemos ver las válvulas, que de otra forma no la podríamos ver, ni con el electro, ni con la radiografía. Y podemos medir indirectamente presiones pulmonares, signos indirectos de insuficiencia cardíaca. Entonces, el ecocardiograma, eso es lo bueno del ecocardiograma. Lo no tan bueno es que es un método que habitualmente no tenemos en la guardia, es un método de diagnóstico que generalmente lo hace un cardiólogo, que muy difícil lo tengamos en guardia, y sobre todo, y esto hay que tener en cuenta también, que es un método como toda ecografía operador dependiente. Entonces esto lo hace generalmente nosotros pedimos un ecocardiograma cuando tenemos dudas quizás sobre el diagnóstico, porque no pudimos llegar bien al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con el examen físico y el interrogatorio y los métodos básicos, el electrocardiografía, o también es un buen método para el seguimiento de la insuficiencia cardíaca. En cuanto al laboratorio de la insuficiencia cardíaca, va a depender también del momento en el cual lo estamos pidiendo. Por ejemplo, si estamos estudiando a un paciente con insuficiencia cardíaca, en cuanto a sus etiologías, deberíamos pedir la serología para Chagas, HIV, hepatitis C, hepatitis B o hormonas tiroideas. Si el paciente viene a la guardia con una insuficiencia cardíaca descompensada, el laboratorio nos puede ayudar dirigido hacia la causa que puede compensar esa insuficiencia cardíaca, como las anemias o las enzimas cardíacas, que nos pueden estar hablando de una enfermedad coronaria. O bueno, cuando ya la insuficiencia cardíaca está instaurada, debemos ver las complicaciones de esta, como la alteración de la función renal, el ionograma. Si se acuerdan, en un paciente con insuficiencia cardíaca, como habíamos hablado, hay aumento de la resorción de sodio, pero más de agua, por lo tanto puede haber una hiponatremia, o hay muchas de las drogas que utilizamos, como los inhibidores de la ECA, que producen hipercalemia, o sea, aumento del potasio, con la consecuente mayor probabilidad de arritmias cardíacas. O bueno, también cuando hay insuficiencia cardíaca puede haber congestión hepática con aumento de las enzimas hepáticas, ¿no? Es decir, depende del momento de esa insuficiencia cardíaca, si es en estudio, si es por complicación o si es para ver cuáles fueron las causas desencadenantes. Va a ser el estudio específico y dirigido del laboratorio que le vamos a pedir al paciente. Vamos a hablar un poquito del laboratorio específico de insuficiencia cardíaca, que son los péptidos natriuréticos. Para hacer mención, es un estudio caro desde el laboratorio, pero es de los más caros, que habitualmente no lo tenemos en una guardia, pero bueno, necesitamos conocerlos porque existen y nos pueden ayudar. Los péptidos natriuréticos son hormonas sintetizadas y almacenadas principalmente en el músculo cardíaco. No es el único lugar donde se almacenan y se sintetizan. Hay que tenerlo en cuenta porque pueden estar en otros lugares, sobre todo los pacientes obesos. Los péptidos son un fiel reflejo de la presión de llenado cardíaco y el estrés parietal, es decir, que muchas veces el nivel se correlaciona con el grado de insuficiencia cardíaca. Mejoran la capacidad diagnóstica de la insuficiencia cardíaca, tanto en la fase aguda como en la crónica, pero acá lo
lo más importante es que tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, si es negativo, lo más probable es que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca. Y esto es muy importante en un paciente cuando necesitamos diferenciar si la disnea, por ejemplo, es por EPOC o por insuficiencia cardíaca, o por las dos cosas. Un paciente viene con disnea, antecedente de EPOC, y decimos, bueno, se le está agregando insuficiencia cardíaca. Bueno, acá es un buen momento para pedir este estudio, porque por lo que dijimos, porque tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, si es negativo, no tiene insuficiencia cardíaca. Y bueno, hay algunos estudios que lo están poniendo como un valor pronóstico, pero bueno, está en estudio. Bueno, cuando hablamos de factores encadenantes, son aquellos factores que llevan a una insuficiencia cardíaca medicada, compensada al paciente en su casa, a que consulte a la guardia porque se descompensó, porque tiene mayor disnea, porque empezó con disnea paroxística nocturna, porque se le empezaron a hinchar los pies con mayor edema. Entonces, a ese paciente se le descompensó su insuficiencia cardíaca. Y bueno, en una guardia obviamente hay que buscar cuál es la causa de ese desencadenante, ¿no? Lo habitual y que nosotros generalmente las causas más frecuentes son las infecciones, el abandono de la medicación o la ingesta inadecuada de sal con excesos alimentarios. Entre esas tres causas tenemos la mayoría de los factores desencadenantes. Pero bueno, hay otros, obviamente, como la hipertensión arterial, el síndrome coronario agudo, las arritmias, las anemias, las interacciones medicamentosas y demás. Perfecto, y ya para ir terminando con el seminario, vamos a hablar un poco del tratamiento. Y acá hay 3 puntos que debemos identificar para ir a tratarlos, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad de base? Es decir, ¿cuál es la enfermedad que llevó a la insuficiencia cardíaca? Si fuera la enfermedad coronaria, la hipertensión, para comenzar su tratamiento. ¿Cuáles son los factores que pueden haber desencadenado la insuficiencia cardíaca? O sea, que lo trajo a una guardia, como hablamos recién, una infección, una anemia, el abandono de la medicación. Y también, bueno, el tratamiento farmacológico específico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, y si nosotros queríamos tratar farmacológicamente la insuficiencia cardíaca, necesitamos saber cuál es la fisiopatología y por qué se producen determinados cambios que llegan a la descompensación del corazón. Entonces, si queremos actuar sobre el aumento del tono simpático, tenemos los beta bloqueantes. Cuando actuamos sobre el sistema renina-angiotensina, lo actuamos a través de los inhibidores de la ECA. Si se produce un aumento en la absorción de sodio y agua con aumento del volumen minuto, tenemos los clásicos, los diuréticos de asa, la furosemida. Y sobre la activación del sistema angiotensina 2 con la aldosterona, tenemos la espironolactona. Sepan que todos estos grupos farmacológicos actúan también, aparte, sobre el remodelamiento cardíaco. Hay otros grupos farmacológicos, pero bueno, estos son los clásicos y los que queremos que ustedes sepan. Bien, perfecto. Muchas gracias, espero que les haya servido.